Bueno, muchachos, a todos ustedes, una cordial bienvenida. Esperamos que se encuentren muy bien y vamos en este preciso momento a generar la siguiente inquietud, para lo cual fue la invitación en el del desarrollo de la reunión para el día de hoy. Y es sobre algo muy interesante que lo quiero focalizar en dos áreas o tres áreas importantes. Una de ellas es que en muchas ocasiones uno ve a un paciente que está muy cansado y son pacientes muy agotados e incluso que el médico dice, ese paciente tiene una astenia o agotamiento. Esto nos ha sucedido muchas veces. Entonces, cuando uno se pone a checar el paciente, se da cuenta que el agotamiento, el cansancio, la debilidad es real. Y la mayor parte de las veces cuando esto sucede es porque debe haber alguna disfunción, podríamos decir, algún tipo de alteración que no puede estar funcionando bien a nivel mitocondrial. Imaginémonos que sea en la parte celular, ahí en esa fábrica que produce la energía del cuerpo, que son las mitocondrias. Pero si no fuesen las mitocondrias las que realmente no están causando el problema del por qué no le está llegando suficiente energía al paciente, sino que por lo contrario, aparte de la célula productora de la energía para que este cuerpo pueda funcionar correctamente y no te sientas o el paciente no se sienta agotado, tal vez con anemia, tal vez con un problema que le genera dolor muscular, cansancio muscular y se siente que no puede ni caminar, o sea, no hay fuerza. O tal vez porque el paciente sufre de hipotensión o porque tiene algún problema de glándula tiroides o porque le han diagnosticado una anemia, una baja de plaquetas, qué sé yo. Alguna situación que puede focalizar la visión de que sea una situación celular y no energética. Tal vez podríamos decir, compañeros, que lo que estamos detectando en el paciente sea una enfermedad espiritual. Y esa enfermedad espiritual del paciente está muy conectada, está muy relacionada tal vez a los síntomas por altos niveles de estrés, tal vez porque los niveles de cortisol han llevado al paciente a generar ansiedad. Y entonces decimos, o el paciente manifiesta, o lo que le dijo el psicólogo, el médico al paciente es que tiene crisis de ansiedad, o la ansiedad se convirtió en depresión. Entonces, un paciente que sufre de depresión o que tiene altos niveles de estrés o que vive en ansiedad constante, está quemando demasiada energía y ahora lo vemos que no tiene fuerza, está muy débil, se siente agotado. O tal vez estos síntomas se asocian porque es un paciente que vive con miedo, tiene tristezas agudas, profundas, penas profundas, o más allá, tiene miedo de vivir, no quiere vivir. Cree que la solución es dejar de vivir para que el problema desaparezca. Tiene apnea de sueño, no duerme, no descansa, se despierta como se acostó, se despierta cansado, agotado. Entonces yo les compartí a ustedes. ¿Cómo hacemos la diferencia o cómo aprendemos a hacer esa diferencia? Porque hay muchos pacientes que se han enfermado, hay muchas personas que hoy están mal, y es porque han recibido carga maléfica o maleficio, envenenamiento, hechizo o carga que dicen algunos embrujamiento, que le han tirado a la persona con el fin de afectar su integridad, de dañar su salud, de desequilibrar su psique, su mente, sus emociones, de generarle ansiedad, preocupación y que no sabe de dónde viene, hacia dónde va, simplemente lo siente pero no sabe qué es y no hay solución aunque tome ciertos medicamentos que el médico le va a recetar para que se pueda calmar, pero no puede hacerlo.
no encuentra la solución. Y al escuchar la historia del paciente, nos damos cuenta que es un paciente que tiene cargas de envenenamiento, hechizo o suciedad, ¿sí? O sea, es un paciente que lo han envenenado psíquicamente a través de cargas mentales, intenciones, con el fin de que la persona esté así. O por lo contrario, siga así y de cada día en peor. Y por eso es la causa de que cuando nosotros terapiamos encontramos algo más allá de lo que es simplemente el síntoma o la enfermedad o el diagnóstico que dio el médico. Encontramos que se debe a algo más allá, que el paciente no lo entiende, pero que lo puede percibir de una forma inconsciente, como que lo percibe, y nosotros lo tratamos de percibir de una forma consciente a través del contacto con el paciente. No sé si esto está quedando claro o se focaliza bien la idea que les estoy proponiendo a ustedes para que la analicemos, ya que como hablamos de la psique, entonces uno escucha y eso suena muy bonito. ¿Quién no habla y quiere tener poderes psíquicos? Dársela de que es psíquico, decir que es terapéutica psíquico, de que es sanador psíquico, de que lo cura todo psíquicamente, que lo percibe todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces solo decimos, yo quiero el desarrollo de la psique, ser psiquista, y yo quiero ser, mejor dicho, de Texas para arriba, ser el mejor. Y entonces sabemos que la psique tiene el poder, la mente tiene el poder, pero solo buscamos y sentimos y creemos que solo la psique tiene esas cualidades y ese poder para que un ser humano pueda lograr eso o pueda expresar eso. Sin embargo, no queremos entender que en la psique también habitan los terribles enemigos de la misma persona. Así como hay amigos en la psique, en la mente, así también existen los enemigos de la misma persona que como un ladrón en la noche en cualquier momento pueden abrir la puerta y se meten y de un momento a otro a la persona se le modifica la existencia, se le modifica la vida, tal vez con una crisis de pánico, con miedo, con terror, con depresión, con angustia, con agrura, con vivir una vida que no es feliz, lleno de rabia, de resentimiento, no perdona, etcétera, etcétera. Entonces, paciente para psicólogo o paciente para psiquiatra, pero ni el psiquiatra ni el psicólogo encuentra la solución. Y cuando se trata de enfermedades espirituales y que las envían o las lanzan o se las proyectan a la persona, menos encuentran la solución. Entonces yo quiero darles a ustedes ya el micrófono para que den su aporte y socialicemos sobre esto. Porque, pues, como ustedes se han estado dando cuenta, me estoy entrando a un campo hacia el entendimiento de esa área, no solo pensando de que algo me hicieron o me están haciendo, sino también de poder mirar hacia la psique, mirar hacia adentro, hacia la mente y darse cuenta uno que ahí está realmente el que causa la enfermedad, que en muchas ocasiones no es por lo que te tiran o te ponen, sino porque no puede uno manejar eso que llamamos impresión, eso que llamamos nosotros el golpe, la percepción, el poder manejar en un momento dado ese shock que impacta la psique y que por no manejarlo, ahí está la causa del por qué nos enfermamos. Si no manejamos y no entendemos cuando nos infecta otro a distancia, ahí también hay causa del por qué te enfermas. Y si no nos damos cuenta de los procesos que hemos llevado en la vida, que con el pasar del tiempo se va somatizando, ahí también está la información del por qué hoy podríamos estar enfermos o vemos a nuestros pacientes enfermos. Entonces son varias áreas, pero el fuerte está en la psique humana. Tiene la palabra, quiero
escuchar sus aportes, si ustedes me están comprendiendo, para poder ampliar otro poquito, o simplemente dejaríamos hasta aquí si no hay una claridad o no nos entendemos. Bueno, maestro, le comento. O sea, yo tengo una amiga que está en Kabuya, en Nigeria, y ella llegó como jefa allá, pero a la gente allá no le gusta que lo mande. Entonces, le dirigen muy mala energía. Siempre está llena de cualquier cosa. Y sobre todo su mamá. Su mamá, ella se llevó a su mamá para allá y resulta que la mamá, ella es racista y ella le va peor porque ella hasta la llamaron del consulado porque trata mal el servicio. Porque Mm. ella trabaja, este, tiene un buen cargo allá, pero la mamá es insoportable, es una señora que tiene un carácter y no se siente a gusto allá. Pero mi amiga siempre está súper contaminada, maestro, Total. súper contaminada. De hecho, una empleada le dijo, ni se te ocurra tomar agua que tú no te sirvas, porque te van a poner zombie. Le dijo una empleada. Entonces ella, bueno, vive muy asustada, siempre tiene temor, siempre tiene ansiedad, cae en depresión. O sea, de verdad que tiene demasiadas patologías y le va muy mal. De hecho, yo vivo haciéndole equilibrio psíquico con los pares de conectores y se mejora un poquito. Y le hago, una vez le hago tristeza, melancolía, nostalgia, otro día le hago desánimo, crueldad, ruptura, ansiedad, siempre tiene, terquedad, obsesión, una cosa loca. Pero siempre tengo que hacerle terapias como de benedictina, que son como terapias así como un exorcismo para quitarle ese poco de cosas que tiene pegado. Ujú. Y es lo que la mejora, pero siempre está súper contaminada porque todos los empleados están como contra de ella y le dirigen todo el día muy mala intención y si llegan rastrera a su casa todos los días. No, de verdad que no ha sido fácil a ellas estar trabajando allá. Gana mucha plata y por eso se la aguanta porque le va bien económicamente. Ella estuvo en México, pero con una trabaja para una transnacional. La Ah, cambian de país siempre, pero nunca la habían mandado para un país como Nigeria. Y ha estado súper, súper mal, ¿sabes? es O que sea, ahí, lo que tú estás diciendo es parte de lo que nosotros llamamos, o que les lo coloco como título del famoso envenenamiento o hechizo que la gente produce de una forma inconsciente y de una forma consciente. ¿Sí? El famoso maleficio que ustedes escuchan, que es muy, muy conocido, no siempre es de la forma como uno lo tiene en la mente, que es ese envenenamiento, hechizo, brujería, etcétera. No, lo que tú estás diciendo, en el momento que ella está en su empresa, en su trabajo, cumpliendo sus labores, ya le están irradiando maleficio sí, señor. a través del pensamiento, a través de las ondas, de las vibraciones de las personas. Y esas personas lo que están irradiando y lo que piden en sus mentes es que se largue, que se enferme, que le vaya mal, que la echen, Ujú. que no vuelva por aquí, no nos gusta, nos cae mal, ¿por qué no se va para su país? ¿Por qué aquello, lo otro? Entonces, ese maleficio va envolviendo su campo áurico, penetra, eh, se mete en su mente y empieza a generar recarga que con los ratos, con las horas, con el día, ella empieza a sentirlo en molestias, en Bueno, dolor, en sentirse maluca, en sentirse desanimada, en sentirse tal vez con depresión, triste, pero no es ni la carga de trabajo, no es el compromiso, no es el jefe, no es el país, es la misma gente que tiene al lado. eso es Por así. eso, por eso es que en este caso, eh, uno donde llega debe hacer amigos, porque si llega
tú llegas como un dirigente de empresa, como jefe, y tú no haces amigos a los que están ahí, pues simplemente te vas a echar una tremenda carga de envenenamiento por parte de todos los que están ahí. Entonces, tal vez a ella le ha faltado ser un poco más inteligente y ganarse desde la que le sirve el tinto hasta la que le sirve anotando, etcétera. Porque de lo contrario, la van a cansar a tal punto que va a pensar que fue mala idea haber aceptado ese empleo y se tiene que regresar para otro lado. Así ha estado, maestro, así ha estado porque es que le dirigen tan mala energía todo el tiempo. Claro, Que claro, llega total. rastrera a su casa, que no, lo que quiere es acostarse a dormir, no hace nada, No, que siempre está cansada, mal, agotada, llega totalmente eh, total. por el piso. Entonces, ahí es donde está la carga. Bueno, entonces analicemos eso. Le llega la carga que impacta el campo energético de la persona, pero la carga que llega son ondas, energías, llamamos veneno, le llamamos el hechizo, le llamamos el maleficio, y no estamos hablando de otro tipo de maleficios. Yo creo que esto quede claro, ¿no? Porque yo sé que la mente pueden decir, "Ah, yo me conozco mucho maleficio y yo lo he visto y los han sacado, güey". No, solo estamos pasando, analizando un primer nivel. Si ustedes ven la carga que le envía una persona a otra y le dice, ojalá se enfermara, porque si se enferma y no vuelve, el que continúa con el cargo soy yo. Y entonces todos los días está diciendo, ¿cómo sería de bueno que hoy amaneciera enfermo? Y mañana vuelve y dice, ¿cómo sería de bueno que esté enfermo y que no se pueda parar de la cama? Solo lo está mandando en ondas. Al ver el pensamiento, analizar el pensamiento de esa persona, entonces en el interior de la psique de la persona se está cuajando, se está moviendo, se está desarrollando y está planificando sus expresiones, sus ondas y pensamientos, una fuerte entidad maligna que la persona tiene, que aunque lo acepten o no lo acepten, cada vez que ve a la persona que le quiere hacer daño, ese individuo está poseso y está poseso de una energía que odia a la otra persona y que cada vez que le ve está diciendo que no venga o que si viene, que venga enfermo y que le duela todo y que todo le caiga mal y que se canse y que se aburre y que no le guste y que diga que no vale la pena continuar y que no quiere venir. Porque si no viene, si no continúa y si saca la mano, yo continúo con el cargo. Me lo van a dejar es a mí. Entonces esa persona tiene envidia, tiene rabia, ¿sí? Quiere tener posesión, dominio, control y tirar por la borde, por la caneca a la persona que está al frente porque no le gusta, o sea, quiere que se vaya, Tal se cual, retire. Y entonces, analicen ustedes la mente de la persona. Ahora ustedes dirán, ¿es una emoción negativa que tiene? ¿Será que es una emoción negativa únicamente? ¿Cuál es la entidad que tiene posesa la persona para que esas fuerzas de rabia, de negatividad y que incluso se puede convertir en odio o en falsos sentimientos, falsos palabras, incluso hasta en calumnias que puede formar alrededor de esa señora para que se forme un corrillo, un chisme, para que luego a esa señora la echen y esa otra persona quedarse con el cargo? Dentro o en el interior de ese individuo, de esa señora, el señor, el que sea, se está moviendo una fuerza psíquica que si pudiéramos verla con el ojo del espíritu, veríamos una entidad tenebrosa, monstruosa, diabólica, que está controlando pensamientos, sentimientos, emociones y expresiones verbales en muchos momentos de ese individuo que quiere
ver mal a la otra persona, que la quiere ver llevada, ¿sí? Jodida, pero porque tiene un interés de tomar el puesto que la otra persona tiene. Pero no son emociones. ¿Qué está pasando en la psique del individuo que está haciendo el maleficio? Porque si no lo entendemos desde la psique, pues no entendemos la enfermedad. Porque todo lo estamos viendo únicamente que se enfermó porque tuvo un problema y porque pues sufrió y porque fue que alguien etcétera, etcétera. Entonces, ahorita está maluquito. Pero algo le pasó, algo está sucediendo en la psique de la persona. Y de la psique, ahí sí, como dice Hammer, cerebro. Pero yo diría mente, porque la mente está trabajando y el cerebro está sufriendo lo que la mente calla. Y el cerebro está enviando la información a los órganos, a las células, que luego van a enfermar. Y van a dar la alarma, lo que llamamos nosotros la alarma que es el síntoma de que algo está pasando. Bien, culminamos con los aportes de ustedes. Profe, mi aporte a este punto, eh, tuve un amigo que hace como 20 años un rayo le cayó, ah, atravesó una varilla que estaba sosteniendo, le botó la varilla, le botó la mano y le salió por un pie. Y pasó, estuvo hospitalizado un par de días, lo dieron de alta, siguió trabajando y como unos 5 años posteriores se pensionó. Pasaron los años y aproximadamente hace 5 años les desapareció una de sus hijas. Se dice que la secuestraron y pues nunca volvió a saber de ella. Eh, Poco tiempo después de la desaparición de su hija, empezó a tener problemas. Me vino a consultar porque me decía que su rodilla le afectaba mucho, rodilla izquierda, no podía caminar. Y pues yo atribuí en ese momento a que era consecuencia del rayo que había caído y le había salido por la pierna izquierda. Se fue. Volví a saber de él por otra amistad y este amigo empezó a dejar de caminar. Lo operaron de la próstata, salió bien, empezó a dejar de hablar y sus órganos totalmente, todo se colapsó. Pesaba 40 kilos. Uno de sus hijos lo empezó a reanimar con la ayuda de otro médico y finalmente se fue desvaneciendo poco a poco, pero con el pasar del tiempo me enteré de cómo fue pasando todo este proceso de pues desánimo, de mal genio, cuando podía hablar, una desesperación, una irritación. Él era músico y tenía composición de canciones. Sin embargo, todo eso ya no quiso saber de ello por cómo se fue desvaneciendo. Y pues cuando nos dio la primera clase de esto de la psique, me vino a la mente que le afectó totalmente, mas no supimos cómo ayudarlo por la consecuencia del secuestro de su hija. Ese impacto lo transformó totalmente y falleció en este pasado diciembre este amigo, totalmente descompuesto. Entonces, pues como no pudo manifestarlo y Ah, no tuvimos tampoco la idea de cómo tratarlo, se fue. claro, tú lo has dicho, cómo el Señor se fue de para atrás, Sí, de para atrás, de para atrás, y difícil porque el habla, el caminar, ¿sí? El poder expresar la alegría de lo que hacía antes, perdió toda alegría. O sea, el Señor se fue, como decimos, un vehículo que se va desvalorizando
y se va achacando y se va enfermando y hasta que uno dice, no, pues ese carro ya ni un peso me dan por ese carro porque todo está dañado. Y así le pasó pues al señor, lastimosamente de para atrás. Pero mire que usted lo que dice, don Julio, el impacto viene sería por la pérdida de la hija. Culpabilidad tal vez sentiría porque la hija se desapareció. O también qué otras cosas cargaría el Señor encima, ¿no? Y se le juntaron una con otra y ahí se le vino todo el paquete. Todo el paquete de un solo. Entonces, eso es lo que uno tiene que ver porque si uno tuviera una capacidad diferente de ver las cosas, yo sé que no es fácil y es muy doloroso perder un ser querido, lo que sea, la muerte, lo que pase. Pero si uno tuviera el poder de poder conocer sobre la psique que lleva uno, lo que hay dentro de uno, lo que se mueve de dentro hacia afuera en momentos dados de nuestra vida, cuando pasamos procesos difíciles, yo creo que uno no fracasaría, ni menos tampoco enfermaría, pero tendría uno que volverse un vigilante y un conocedor de lo que es su psique, de lo que es su mente. Porque ante los conflictos que la vida nos presenta, ¿de dónde sale la situación? Pues de adentro. Y sale de dentro hacia afuera y te castiga y te hace la vida chiquitica. Y cuando una persona no tiene una fuerza interna, una capacidad de voluntad de sobresalir, lo que está viviendo por lo que le está pasando, por los impactos que le han sucedido, lo arrincona y lo enferma y hasta sucede lo que tú dices, termina quitándole la vida. Pero ¿quién quiere mirar para adentro? Sí. Entonces dirán muchos, pero es que yo no estoy loco. ¿Qué quiere que mire para dónde? Yo no soy loco porque si los que miran para adentro van al psicólogo o están con el psiquiatra. ¿Será eso? ¿Será esa la verdad? Que si el que mira para adentro y conoce para adentro su psique es porque está loco. No. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Queda claro o no nos entiende, no nos hemos entendido hasta el momento? No, no, está perfecto, maestro, sí, se entiende perfectamente. Ok. ¿Quién quiere poner un ejemplo o algo vivido? Parece que don José Jaime quiere hablar. El micrófono, Jaime. Buenas noches, profe. Buenas noches, don Julio. Buenas noches, Buenas don noches, José. Gerson. Buenas noches. De verdad que es interesante, profe, porque, y para todo, pues, porque yo pienso que la ciencia y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, tenemos que cuidarnos mucho porque hay muchas energías en el entorno de la gente, de donde andamos, o cuando visitamos una casa, o cuando estamos en una fiesta, cuando llega un paciente a nuestro consultorio y nosotros tenemos que estar blindados por esa misma razón de lo que se hablaba, porque hay energías que traen enfermedades. Ese es igual que cuando una persona o va a un hospital o va a un velorio, no arrimarse pues donde está el muerto y si vas al hospital, lo primero que hay que hacer es taparse el ombligo. ¿Por qué? Bueno, colocarse una monedita, decía mi abuela y los expertos. Taparse el ombligo porque el ombligo pues es el receptor de la vida, es el receptor que te manda la energía. Por ahí nacimos, por ahí no nos sanamos y te acarrea más adelante las enfermedades. Yo siempre he dicho que lo primordial que tenemos que tener nosotros es cuidarnos sí mismos como también cuidar al paciente. Porque cuando vas a hacer una terapia o vas a hacer
una sanación, hay que estar precavido, pues, porque esas energías están ahí. No sabemos de dónde vienen, no sabemos dónde ese paciente ha estado, en los conflictos que tiene la familia. Entonces, es como un campo energético que está rodeando como está rodeando. Y si el terapeuta no se cuida, no está blindado, es donde puede recibir esa enfermedad. Usted siempre en los talleres y las conversaciones pues, que hemos tenido, los aportes que se hacen, hay que cuidarse. Es como decir el mal de ojo. En el caso mío, atiendo mucho para niños con mucho mal de ojo, que si la lombriz, el parásito o un animal, por en ejemplo, estoy en un caso ahorita acá en Apure, pero hay un sector que le dicen Capanaparo. Es más o menos de aquí del pueblo de Lorza, son como 4 horas para llegar a ese sector. Es casi frontera con Colombia, pues. Y me dice un amigo, mira, Jaime, tengo un problema con unas culebras en el fondo. Me han, me han, me han malogrado 3 animales. ¿Tú me puedes ayudar para que esos animales se vayan? Le digo, sí, mándame la foto, mándame la dirección, mándame el nombre del fondo, mándame los 4 puntos cardinales, qué finca es, para yo poder hacer la inducción y es como darle la orden pues a esas culebras para que se vayan de tu fondo. Eso fue ayer. Bueno, él me manda todas las cuestiones, todas las coordenadas y le digo yo, bueno, listo. Resulta y acontece que se le hice ayer y se le hice hoy. Hoy en la tarde me llama y me dice, mira Jaime, por allá me echaron el cuento el caporal que andaba en la sabana, revisando la sabana. Él dice que golpe 3 de la tarde, él ve el caporal que anda en el monte, pues, viendo los animales, él se queda en un camino, se queda parado porque ve muchas cosas que caminan. Y él se pone a un lado y él dice que iban aproximadamente como 25 culebras, que iban una tras de otra. Pero ya el muchacho sabía, dijo, ese fue el señor que está haciendo la curación para acá, para el fondo, y se quedó quietico. Esas iban directo, por un camino, pues, que uno tiene que hacer la inducción para que esos animales no vayan ahí a otro fondo. Entonces, a mí me sorprende, pues, porque yo digo que le doy gracias a Dios, pues, y también a usted, profesor, porque he aprendido, pues, aparte de la enseñanza que usted nos ha dado a nosotros con los compañeros, aparte también lo que mi mamá me enseñó, o sea, es un complemento, pues, que tengo cuando se va a hacer una tipo de sanación. Y hay que cuidarse en ese sentido. Yo siempre digo que primordialmente tenemos nosotros que cuidarnos nosotros en ese sentido de que no te vaya a atrapar una mala energía, porque eso es lo que nos enferma. Y puede acarrear buenas enfermedades a la larga, así como está diciendo el compañero Nelson, de que la persona no le cayó bien, el otro, porque ese es como tipo mal de ojo, eso también enferma. Claro. Porque, en ejemplo, como los niños y como los adultos nos dan mal de ojo. Porque yo tenía esos casos aquí, ¿verdad? Hay mal de ojo bobo, en el caso de los niños, mal de ojo bobo, mal de ojo morado y mal de ojo negro. El morado y el negro matan a los niños, ¿verdad? Han tenido casos que de los mismos hospitales me han mandado niños para acá cuando ven, bueno, cuando se ataque el hombre o es parásito o es mal de ojo inmediatamente. No, llévese a la señora Jaime porque eso aquí no lo hacemos nosotros. Los médicos no curan eso. ¿Qué hace uno? Bueno, llegó el niño, llegó uno, sí, le mide los pies y si hay un dedo más largo que otro y le toca la modita aquí, sí es mal de ojo. Bueno, entonces uno le hace la oración, la sanación, pues, y el niño automáticamente cambia. Y eso ha sucedido. Entonces son energías que andan en el ambiente que tenemos que cuidar. ¿Ve? Por lo menos no nos va a la fiesta, sea familiar o sea un amigo, tapémonos el ombligo. ¿Ve? Porque todas esas energías que andan locas por ahí, ¡cha!, se le meten a uno.
Y por ahí vienen las enfermedades, profe. De Ah, verdad que yo cada día me convenzo, pues darle gracias a Dios primeramente, a Dios, a mis padres, a mis abuelos, que de ellos aprendí. Y aparte de eso, también darle gracias a usted, profe, y a los compañeros por esa enseñanza, pues, porque no nos la sabemos todas, pero lo ponemos en práctica. ¿Ve? Y sí, al que podemos ayudar lo ayudamos, pero sí con la condición de cuidarnos nosotros también. Porque uno no se la sabe todo. Todos los días aprendemos algo diferente, algo nuevo. don Y Jaime, entonces, eso es, profe. me parece muy interesante lo que nos compartes, ya que es muy típico de las tierras llaneras y de cómo trabajan los sanadores en las tierras del llano, en Venezuela como en Colombia, porque lo hemos escuchado muchas veces. Le hago una pregunta a don Jaime. ¿Qué podría ser la causa para que a un niño y a un adulto le dé mal de ojo? ¿Sí? Porque nosotros tenemos una visión de lo que hemos aprendido, pero como allá en esas tierras tienen otra visión, ¿sí? Y de cómo trabajan para buscar, mejorar la salud de una persona, cuando esto, Bueno, ¿cuál sería la mi causa? papá me ¿Dándose decía, en un niño o en un adulto? mi papá me decía, y mi abuelo, mi abuela, pues, mi abuela cuando yo tenía 10 años, murió de 114 años. Y me enseñó muchas cosas, muchos secretos. Ella decía que uno llegaba y abría los brazos, estiraba los brazos y decía que el aura de nosotros era la punta de los dedos. De ahí era el círculo del aura. ¿Qué es lo que te protegía? ¿Qué pasa? En el caso de los niños, cuando una persona llega soleada, viene, trae alguna vibra, una mala energía, decía mi papá que el aura se rompe, o sea, se rompe y esa energía entra y eso es lo que le da el mal Dios al niño. ¿Ves? ¿Qué hace uno? En ese caso uno aplica la oración que es especial para eso, El ¿verdad? rezo. Ujú. Igualito. Entonces uno ya le hace la inducción y le hace hasta que esa aura se vuelva a cerrar, porque no tiene que cerrarse. O sea, mi papá decía, hay que coserla para quitarle el mal de ojo. Ah, ok. Lo otro es que se le manda a dar en el día 3 tomas de 3 cogollitos de hierbabuena menta, 3 tacitas, ¿verdad? Una en la mañana, después que se reza, una golpe 3 de la tarde y una en la noche. Ok. Bueno, aquí cuando vienen así, yo les hago 3 inducciones y se sanan. También se le manda a colocar una cintica, esa cinta se conjura por los 4 puntos cardinales para protegerla. Ah, ok. También un niño que tiene mal de ojo, si agarra un anillo de oro y un pedacito de azabache, se echa 3 tomas, 3 vasitos de agua pequeños, se pone a hervir y también se le da 3 tomas. Eso inmediatamente le quita el mal de ojo a los niños. Ujú. Esa Exacto. es la causa, papá. No, 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 excelente porque mira, yo le hago la pregunta porque lo que tú estás diciendo, esto de las prendas y todo eso, nosotros lo tenemos en cuenta, ¿sí? Pero como estamos hablando con una persona que tiene experiencia porque sucede el fenómeno, y es una experiencia de años en la vida, porque eso es algo que nadie se lo quita. Una cosa es hablar y otra cosa es tener la experiencia, ¿cierto? Nosotros lo que hemos entendido cuando da ese mal de ojo, que es lo que estábamos hablando hace un momento, es la carga energética mental que deposita un adulto en un niño. En este caso, lo que tú estabas diciendo en el aura del niño, atraviesa el aura del niño y luego empiezan a surgir los síntomas que le llamamos mal de ojo. Entonces, esa carga que llamamos el veneno, que llamamos el hechizo, el maleficio, etcétera, que muchas personas lo manejan de forma consciente o inconsciente, porque tal vez hay personas muy perversas
que dicen, ah, ese es el niño de fulano de tal, ¿qué tal? Y no sé qué, y comienza con su cuestión, tal, ahí lo enfermaron. O simplemente lo ven el niño de forma inconsciente y igual mandan la carga porque son muy activos en ese tipo de energía, la cual, si sucede en el niño que tiene una aura frágil y muy delicada ante ese tipo de cargas, pues imagínense ustedes cuando la proyectan en un adulto, ¿cierto? Que era lo que hablábamos al principio. ¿Ustedes se imaginan esa carga de maleficio de una persona consciente e inconscientemente en un adulto hasta llevarlo a enfermar? Porque hay adultos que se enferman por esas cargas del vecino, del compañero de trabajo, del enemigo, del que no lo quiere, el que lo odia, el que lo quiere ver acabado, llevado enfermo, el que lo quiere ver fracasado, el que dice que mejor dicho, ni para qué vivir, ¿cierto? Y ahí llega la carga, llega la enfermedad. Entonces, mire el ejemplo que nos pone un Jaime y mire lo que estamos hablando. Pero todo viene de un lugar que es la psique de la persona, ¿sí? De un lugar que se llama la psique del individuo. Entonces la psique puede hacer muchas cosas, buenas o malas, terribles o extraordinarias. Pero ¿quién tiene la capacidad o la posibilidad de mirar para adentro, hacia la psique, para poder conocerse? Los antiguos decían, no se te ixun, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Y uno dice, no, eso simplemente era una narrativa ahí que quedó ahí en el pasado y que hoy la repiten, pero ¿eso qué? Porque si el ser humano no nos conocemos a sí mismos, si no conocemos lo que hay en el interior de sí mismo, pues no podemos conocer la locura, el desquicio, la enfermedad que uno lleva dentro. No puedes conocerte eh, esa enfermedad que has cargado durante toda la vida y que aparentemente te crees cuerdo cuando en el fondo muchas cosas que hacía no era de un ser cuerdo, sino incuerdo, por la forma de actuar, pensar, sentir y por la forma de reaccionar y la forma de cómo le haces daño a otros. Uno, con el pensamiento. Dos, con la palabra. Y tres, con lo escrito, con lo hecho, con los hechos en directo. Entonces, eso es interesante y estamos hablando de fuerza psíquica. Y la gente dice, yo quiero ser psíquico. Santísimo, ¿te imaginas donde tuviera un poder ya más desarrollado psíquico? ¿Cuánto daño le podría hacer a otras personas? Si nomás con la capacidad psíquica que tiene le hace daño a sus amigos, a sus vecinos, a sus hermanos. Ahora imagínese donde tuviera un poder psíquico más superior. Sería Sí. terrible. Bien, creo que nos entendemos, ¿no? Lástima que nos falte tiempo. Eh, Maestro, eso puede ser consciente o inconscientemente. sí, señor. Hay Sí, personas, como dice don Jaime, que inconscientemente enferman a un niño de mal de ojo, pero él no lo sabe o ella no lo sabe, pero lo enferma. Y ahí el que enferma a un niño produciéndole mal de ojo de forma consciente. La mirada, profe, también pues, produce, cuando una persona tiene la mirada muy fuerte, eso Exacto. es fijo que le da mal de ojo. Sí, Fijo. por eso le digo, ahí lo puede hacer consciente o inconsciente, pero termina Sí. enfermando al niño. Ahora imagínense el mal de ojo que muchas personas andan por ahí por la calle, ¿sí? Incluso si ustedes hacen memoria en algún momento de sus vidas, a nosotros nos hizo mal de ojo alguien. bueno, maestro, yo tengo una vecina que ella vino una vez a mi casa, no entró. Aquí yo vivo en un edificio y lava las escaleras los sábados. Ella se asomó, mi mamá tenía una palma muy bonita en una esquina, hermosísima, porque como tenía la luz, era cerca de la ventana, estaba hermosísima. Esa señora dijo, ay, me vas a dar un hijo de esa planta. Y el otro día la planta amaneció seca, pero quemada, muerta. Y yo, ¿qué vista tiene esa señora? No, pues, mi mamá le agarró como idea a la señora, que cuando el señor le oía la voz, cerraba la puerta. No la quería, pero para nada.
Ni ver, no la quería ni ver. No, y Hay gente gente que que tiene una mirada tiene, fuerte. Gente que sí, tiene una hay mirada fuerte. personas, y eso que no hemos hablado de los que tienen la carga de envidia, ¿o yo? Ah, es Diga, otra. Esa es la Sí, peor brujería. terrible, terrible. esta Bien, semana, un esta par de semana, minutos para terminar. esta semana también, profe, una paciente, una árabe, vive en Valencia, un estado aquí, Valencia. Él vivía acá en el Orce y se vendió el negocio y se fue para Valencia. Y la esposa, son árabes, la esposa tiene el pelo largo, negro, negrito, muy bonita la muchacha. Me llama, me dice, ay, pues yo siempre, el niño, cuando él nació hace como 3 años, por 2 oportunidades y se lo sané pues de un mal viejo que le dieron. Y la muchacha estaba perdiendo mucho pelo, se le caía mucho el pelo, fue al médico, fue para acá. Y entonces dijo, no, aquí la solución es llamar a Jaime. Me llamaron, entonces le digo, bueno, mándenme la foto de la muchacha porque no puedo llegar hasta allá y mándenme los nombres y mándenme la dirección para yo hacerle la cuestión aquí. Y entonces, y consígase un anillo, una prenda de oro con azabache, saque 3 baños y se lo da en el pelo. Eso es lo que hacía era pasar ese cepillo, profe, y se le caía el pelo, estaba quedado ya casi calvo. Bueno, hace como 3 días, hoy me llamaron que gracias a Dios, bueno, ya la muchacha se le paró pues la caída del pelo. ¿Ve? Eso fue una fiesta de árabes, de ellos mismos, y alguien por allá, no sé, una señora empezó a agarrarle el pelo y agarrarle el pelo, y ese otro día con dolores de cabeza, y cuando se peinaba empecé, eso fue inmediato, y casi queda calva la muchacha cayéndose el pelo. Claro, Imagínate usted. claro, no, tiene lógica, La envidia es terrible. lógico. Y esa cuenta de que, Ahí tal vez fue ya con intención también. sí, es que hay personas Sí, que tienen sus cargas terribles. Entonces, en la próxima que volvamos a hacer reunión, pues hay que pasar a ese más allá en la psique, ¿no? Porque pues eso nos invita a estudiar y a conocer un poco más de la mente y ver qué hay más allá, porque no es casualidad porque alguien se vuelva loco, ¿sí? Le llaman alineados, etcétera, que se pierda. Primero estuvo sano, algo pasó. No es casualidad de que hoy estemos bien y mañana estemos para reventar, que hoy estemos felices y mañana estemos terriblemente amargados, que, que hoy tengas pensamientos muy positivos y mañana ya tienes unos pensamientos terribles, ¿sí? Hasta de quitarte, afectar hasta tu propia integridad. Entonces todo tiene un porqué. Por aquí nos había escrito Claudia, dice, ya para terminar, dice, los estados emocionales como tristeza también hacen que esas malas ondas nos afecten. Claro, una persona triste o melancólica o depresiva está poseída de una energía que no es únicamente de afuera, como siempre pensamos, sale de la psique de la misma persona y ahora lo tiene como está. Y perdió toda felicidad y perdió todo encanto, toda inspiración. La perdió. Y ahora ella me tiene un hueco. Entonces, compañero, en la próxima quiero que el tema pasemos un poco más allá. Sigamos escudriñando, excavando para ir entendiendo el por qué. Si nos volvemos a ver en otro taller, ya podemos ir pasando para ir analizando aspectos no solo de la psique, sino también de la enfermedad y también analizar aspectos de contaminación desde la parte que hemos analizado hoy y de la parte que también viene por un tercero, ¿no? Que manda un tercero con el fin de afectar la salud de la persona. Así que bueno, estaremos entonces en contacto ahí por el grupo. Esperamos que haya servido esta reunión y nos vemos Excelente, maestro. más adelante.
Y muy buenos los aportes de todos. Muy bueno. Listo. Le damos a todos ustedes lo mejor, un feliz descanso y que la pasen bien. Buenas noches Muchas y gracias, gracias. profe. Gracias. Gracias, compañeros. Hasta Buenas- pronto. Gracias, compañero. Felices sueños. Julio, Nelson, Chao, hasta profe, luego. todo. Gracias, don José. Feliz noche. Feliz Buenas noches. descanso. Buenas noches. Chao. Chao. Chao.